Hola, ¿qué tal? Seguimos trabajando tablas de verdad y seguimos trabajando con tres variables. Ahora tenemos un ejemplo notablemente más sencillo que el anterior. El anterior, para haber sido el primer ejemplo de tres variables, pues fue bastante dramático, ¿no? Fueron muchas operaciones, muchas letras, muchísimas letras. Llenamos todo esto, ¿no? En este caso, pues va a ser un poquito más sencillo. Sin embargo, pues siguen siendo tres variables, por lo tanto, pues vamos a tener un listado largo y pues seguimos necesitando mucha atención al detalle, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestra lista de pasos, 2 a la n. En este caso seguimos trabajando con 8 casos. Vamos a listar valores para 8 casos. Entonces, bueno, ahora tenemos una notación un poquito distinta. Casi siempre empezamos con P y luego Q y luego nos topamos a la R al final, ¿no? Ahora empezamos con R. En realidad no hay problema. Ustedes pueden empezar tratando esto como si fuera una P o pueden hacer su distribución como ustedes gusten. El valor siempre va a ser el mismo. Entonces vamos a ver. Empezaríamos con verdadero, verdadero, falso, falso. Perdón. Empezamos con un error, con un pequeño error. Pero ya quedó borrado, quedó en el pasado. Entonces seguimos, verdadero, 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 falso, 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 ¿sí? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y una, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, en caso de que no haya quedado exactamente claro en el video anterior, bueno, pues vamos a platicar un poquito más de lo que acabamos de hacer. Tradicionalmente nosotros trabajamos con esto de aquí, ¿no? Con esta tabla de aquí. 2 y 2, 1 y 1. En este caso, como aumentamos una variable, pues entonces seguimos trabajando con esta idea de mitades, ¿no? La mitad de los 8 se destinará a verdaderos, la mitad a falsos en el primer caso. En el segundo serán 2 y 2, es decir, un cuarto destinado. Y en este caso tenemos octavos, ¿no? Tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1. Así si tuviéramos 20.000 casos, si tuviéramos muchas variables, muchísimas variables, pues iríamos trabajando de la misma forma en mitades, ¿no? Si tuviéramos, no sé, 32 casos, entonces trabajaríamos acorde a eso, mitad de 32, y luego un cuarto de 32, y luego un octavo, y así nos la vamos llevando, ¿no? Hasta que lleguemos a lo necesario para satisfacer esta convención. Bueno, ahora vamos a detectar orden de operación. Operador lógico principal, operador lógico secundario, y me parece que hasta ahí vamos a llegar. Vamos a ver. El operador principal es el bicondicional. ¿Por qué? Porque une esta parte de acá con esta parte de acá. Siendo que la negación no tiene un paréntesis que abarque todo esto, se asume que abarca nada más la R. Por lo tanto, esto de aquí es lo que abarca todo el argumento. Entonces aquí tenemos que el principal es el bicondicional. Y ahora el secundario viene siendo este y este. Los dos tienen más o menos el mismo rango. Este abarca toda esta parte de este lado del bicondicional y este abarca toda esta parte de este lado del bicondicional. Entonces acá tenemos dos secundarios. Entonces podemos empezar a trabajar ya sea aquí o acá. Vamos a empezar de este lado. Y sencillo, ¿no? Una negación es lo más fácil. Falso, 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 falso. Verdadero, 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 verdadero. Y eventualmente esto me sirve para calcular estos valores. Ahora acá tenemos una disyunción. Verdadero, 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 falso. Verdadero, 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 falso. Y acá nos topamos un bicondicional, lo que significa que de este lado tiene que ser exactamente igual a este. Vamos a ver, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, verdadero, verdadero,
verdadero, verdadero y falso. Y este es un resultado un poquito extraño, ¿no? Diferente a los resultados que nos habíamos topado anteriormente. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 falsos y tenemos 1, 2, 3, 4 verdaderos. No importa, porque de todas formas esto es un enunciado inválido. Al menos en 4 casos, esta situación no se puede cumplir. Recuerden, la validez requiere absoluta certeza. La validez requiere que todos los casos sean verdaderos. Entonces, en este caso, pues no puedo hablar de eso. En este caso, yo me estoy encontrando con un argumento que me va a fallar en ocasiones. Y eso no lo queremos en este tipo de lógica, ¿no? Más adelante trabajaremos otros tipos de lógica, particularmente, bueno, en la sección de otras lógicas, donde podemos trabajar con ese tipo de argumentos. Pero de momento no nos podemos dar ese lujo. Ahora, me gustaría aprovechar este momento para aprovechar y mencionarles un pequeño detalle, ¿no? Con respecto a este segundo paso. En muchas traducciones, y bueno, tal vez ya se lo topen en algunos manuales, algunos de ustedes que estén leyendo textos adicionales para este módulo, se estarán topando otra manera de hacer las tablas. La diferencia es muy sencilla, al menos la que quiero tratar ahorita. En algunas traducciones no manejamos verdaderos y falsos, sino que manejamos en lugar de Bs y Fs, manejamos T y F. T siendo verdadero en inglés y F siendo falso en inglés. Acá tenemos verdadero y falso. Entonces la única diferencia recae en esto, ¿no? En lugar de listar Bs, podemos listar Ts. Entonces me gustaría tomarme el tiempo para construirles la tabla y que visualmente se vayan acostumbrando a las dos formas. Las dos son perfectamente aceptables. Desde luego, pues, si ustedes tienen una perspectiva más rígida sobre leer en español, pues entonces a lo mejor no les gusta mucho leer este tipo de traducciones, pero es muy común que nos topemos en libros de lógica tecnicismos americanizados o tecnicismos, bueno, pues simplemente anglificados, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Sería, en lugar de Bs, vamos a usar Ts. Entonces, en este caso, tengo 8 valores, sería T, 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 F, 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 F. En este caso sería T, T, F, F, T, T, F, F. Y en este caso sería una y una. T, F, T, F, T, F, T y F. Y pues al momento de realizar la tabla, hacemos exactamente lo mismo, solamente llenamos con estos valores. Bien, en los cuestionarios se van a topar algunos en esta forma y algunos en la forma BF. No tengan ninguna duda, es exactamente lo mismo. Nada más es cosa de invertir esto por esto. Esa es la única diferencia. Bien, en algunas otras traducciones es posible que se topen otro tipo de notación. Esto creo que ya se los había comentado en un episodio anterior. Hay textos en donde en lugar de utilizar esto para un condicional, utilizan una herradura. Hay textos donde en lugar de utilizar esto, utilizan esto, ¿no? Entonces esto es perfectamente intercambiable. En realidad significa lo mismo. Es solo que, bueno, hemos cedido por estos convencionalismos. Es más común utilizar esto, aunque en realidad muchas veces es cuestión de costumbre, ¿no? Yo muchas veces utilizo, por ejemplo, el bicondicional, es lo que hemos estado utilizando, ¿no? Y la herradura, bueno, batallo todavía mucho para quitármela. A mí me gusta mucho utilizar esta herradura. Pero bueno, por implicaciones de teoría de set, pues es que se ha ido optando por dejarla atrás, ¿no? Entonces utilizamos, al menos en este módulo, utilizamos mayormente flechitas y 3 rayitas. Pero desde luego que es válido utilizar todo esto, ¿no? Entonces esas son notas de traducción
notas que ustedes se pueden topar en sus materiales adicionales o tal vez en otros tutoriales aquí en YouTube, no sé, en cualquier otro material que estén consultando, ¿no? Entonces, bueno, de momento yo creo que con esto ya estamos en forma para entrar a resolver ahora sí que problemas por nosotros mismos. Entonces ahora los invito a que pasen a la sección de recursos. En recursos van a encontrar un material para resolver tablas y ahí mismo van a tener las respuestas. Entonces van a ver un listado de premisas para que ustedes resuelvan la tabla, para que la construyan no sé, en un cuaderno, en hojas, a mano, preferentemente a mano. Desde luego que también lo pueden hacer en la computadora, pueden diseñar una tabla y pues ir llenando BF, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pueden hacer en la computadora, yo les recomiendo que lo hagan a mano, pero pues es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de preferencia. Entonces, se les va a dar el listado de premisas, ustedes elaboran la tabla y pueden verificar en las respuestas si les está saliendo bien, si les está saliendo mal, para que identifiquen posibles errores, ¿no? Todo esto es simplemente práctica, ¿no? Esto es un ejercicio de práctica. Estos ejercicios no van a tener calificación, es solamente para que ustedes empiecen a detectar dónde necesitan trabajar un poquito más estas tablas y bueno, después de eso es que ya pueden pasar a elaborar los cuestionarios. En los cuestionarios van a tener, bueno, es un tiempo específico, tiene un reloj automatizado y estos cuestionarios no se detienen. Ya una vez que lo abran, tienen que resolverlo. Por eso es que yo les hago mucho hincapié en la práctica y por eso es que también les insisto que lo hagan a mano, ¿no? Para que realmente se metan ustedes en la construcción de una tabla de verdad. Y bien, bueno, pues de momento espero que estas herramientas hayan sido, bueno, si no suficientes, lo suficientemente estimulantes para que empiecen a detectar dudas. Yo los puedo atender, ya saben, por mensaje de plataforma, ya conocen mi correo. Y bueno, creo que algunos de ustedes los tengo en Facebook, entonces podemos platicar para resolver sus dudas ya en tiempo real. Bueno, entonces sin más por el momento, eso ha sido el tema de tablas de verdad. Espero que lo disfruten y si no, bueno, espero que no sufran mucho. Y aquí me despido de este tema. Hasta luego.